La primera vez que sospeché que algo iba mal fue cuando vi a mi marido con una cara que no le había visto nunca, mientras otro hombre me quitaba el vestido. Y no era cualquier vestido. Era ese rojo, ajustado, que me había comprado en rebajas pero nunca me había atrevido a ponerme en casa. Demasiado provocativo, decía él. Pues ahí estaba, en una habitación de hotel en el centro de Madrid, quitándomelo lentamente otro que no era mi marido. Y Sergio, mi marido, parado frente a la puerta abierta, mirando sin decir palabra, con la mirada más vacía que he visto en mi vida. Yo no sabía que él iba a estar allí. Yo no sabía que me había seguido. No sabía que había alquilado la habitación contigua solo para asegurarse. Me enteré después, cuando ya no quedaba espacio para mentiras. Pero en ese momento, congelada entre la culpa y la adrenalina, solo pude decir su nombre. Sergio. Nada. Ni un grito. Ni un golpe. Ni un insulto. Solo ese silencio que pesa más que cualquier bofetada. Javier, el otro, sí, ese que me quitaba el vestido, se apartó como si le hubieran lanzado agua hirviendo. Y Sergio, sin cambiar el tono, dijo una sola frase antes de girarse y marcharse. Te espero en casa. No tardes. Y cerró la puerta. No sé qué fue peor, que me viera así o que se fuera sin decir nada. Porque en ese momento entendí algo, había cruzado una línea de la que no se vuelve. Y él ya lo sabía. Ese fue el principio del fin. Pero no del todo. El verdadero infierno llegó después. Cuando llegué a casa, la puerta estaba sin seguro. No era algo común en Sergio. Siempre cerraba con doble vuelta, aunque fuera a bajar la basura. Eso ya me puso nerviosa. Entré despacio, sin hacer ruido, como si hubiera posibilidad de que no me oyera, como si en lugar de mi casa estuviera entrando en una trampa. No había luz en el recibidor, pero sí en la cocina. Caminé hacia ahí sin quitarme los tacones. Lo encontré sentado a la mesa, con una cerveza abierta y otra frente a la silla vacía. Me miró como si llevara horas esperándome, sin rastro de emoción en la cara, pero con los ojos cargados. Me senté sin decir nada. Él tampoco. Pasaron unos segundos, quizás minutos, hasta que habló. ¿Lo hacéis aquí también? La pregunta fue tan directa que no supe ni cómo responder. Bajé la mirada. No porque estuviera arrepentida, sino porque no estaba preparada para eso. Pensaba que iba a gritar, que me iba a insultar, que iba a romper algo. Pero no. Solo estaba ahí, con esa calma que se parece mucho al desprecio. No. Fue lo único que dije. Y fue verdad. Nunca lo traje a casa. Por respeto, por miedo, por estupidez. No importa ya. Sergio bebió un trago largo y volvió a hablar. ¿Cuánto tiempo? Tampoco sabía qué decir. No es que llevara meses, pero tampoco había sido solo esa vez. Empezó como un juego tonto, una cena, luego otra, luego un mensaje por la noche, luego una mano en la pierna, luego un beso, y ya estábamos en ese hotel, con su mano bajando la cremallera del vestido. 3 semanas. No me corrigió, no se rió, no me dijo nada. Simplemente se levantó, cogió su cerveza, se fue al salón y encendió la tele sin volumen. Me dejó sola en la cocina, con una cerveza caliente y un nudo en el estómago. Me quedé ahí unos minutos más, sin saber si irme, si seguirlo, si disculparme. Al final fui tras él. Estaba viendo un partido repetido, uno que ya habíamos visto. Yo sabía que lo sabía. Sabía que me había seguido, que lo había planeado todo, que quizás ya tenía pruebas. No era un hombre impulsivo. Si apareció ahí fue porque quiso, porque ya lo tenía todo claro. Sergio, no sé qué decirte.
Él bajó el volumen de la tele, que ya estaba en silencio, como si eso significara algo. ¿Qué querías encontrar ahí? No supe si se refería al otro o a mí misma. No respondí. Se hizo otro silencio, esta vez más largo. Él se levantó, fue a la habitación y volvió con algo en la mano. Su portátil. Lo puso sobre la mesa, lo abrió, y me giró la pantalla. Era una carpeta llena de fotos. Capturas de pantalla de mensajes, algunas fotos nuestras, otras de Javier. Una con nosotros dos en el ascensor de la oficina. Otra en una terraza, brindando. Una más entrando al hotel. Las cámaras del edificio tienen un archivo de 72 horas. El conserje es amigo mío. Y ahí supe que no tenía nada que decir. Que no había marcha atrás. Que ya no había versión que salvar. Cerró el portátil con calma, se levantó, y me miró. No voy a hacer una escena. No voy a echarte. No voy a pedirte que expliques nada. Solo quiero que me digas una cosa. Asentí, sin saber qué pregunta venía. ¿Te importa? Me quedé muda. Porque era la única pregunta que no me había hecho nunca. Me importaba que él sufriera, sí. Me importaba que me descubriera así, como una idiota, sin defensa. Me importaba que mi hijo pudiera enterarse. Pero, ¿me importaba lo suficiente como para arrepentirme? No lo sabía. Así que hice lo que no debía hacer. Mentí. Claro que me importa. Sergio soltó una carcajada seca, breve, sin emoción. Se dio la vuelta y se encerró en el baño. Me quedé sola en el salón, frente a la tele sin volumen, con el mismo partido que ya sabíamos cómo terminaba. Dormí en el sofá. Él no volvió a salir del baño hasta la madrugada. Cuando desperté, ya no estaba en casa. Ni un mensaje, ni una nota, nada. Solo su cepillo de dientes faltaba. Y su lado del armario vacío. Como si llevara días planeándolo. Entonces entendí que él no iba a confrontarme, ni a llorar, ni a insultarme. Su venganza era otra. Algo más lento, más profundo. Y yo ya había perdido sin que él dijera una palabra más. El miércoles por la tarde, 3 días después de aquella noche, Sergio volvió a casa. No avisó, no escribió, no llamó. Simplemente apareció a las 7 en punto, como si nada hubiera pasado. Yo estaba en la cocina preparando una cena que no tenía ningún sentido, porque ni siquiera sabía si iba a venir. Me lo encontré en el recibidor, dejando las llaves en el cuenco de cerámica que él mismo hizo en un taller hace años y que siempre decía que era lo único artesanal que había hecho en su vida. Llevaba la misma camisa azul de los domingos, la que se ponía cuando quería hablar de cosas serias. No me saludó. Caminó hacia el salón, se sentó y me llamó por mi nombre. No gritó, no esperó a que yo me acercara. Solo lo dijo en voz alta, como quien pronuncia algo que ya ha repetido 1000 veces en su cabeza. Fui hacia él sin decir nada. Me senté en el sillón de enfrente. Nos miramos durante unos segundos. Y entonces empezó. He hablado con Javier. El corazón me dio un vuelco. No sabía si eso era cierto o un farol. Me limité a mirarlo, esperando a que siguiera. Pero él quería verme reaccionar, quería confirmar que el nombre todavía me sacudía por dentro. Así que lo repitió. Tu amante. Javier. Me dijo muchas cosas. Ahí supe que no estaba mintiendo. La voz no le temblaba, pero había una tensión en sus manos, apretada sobre las rodillas, que no podía ocultar. ¿Qué te dijo? No me gustó cómo sonó mi pregunta. Como si me importara más lo que él supiera que lo que realmente había hecho. Sergio no contestó de inmediato. Se inclinó hacia adelante,
los codos en las piernas, mirándome fijamente. Que fuiste tú quien lo buscó. Que tú fuiste la que empezó. Que tú le dijiste que yo ya no te tocaba, que te sentías sola, que querías sentir algo distinto. Que no era amor, pero que te hacía sentir viva. ¿Es verdad? Quise negarlo. Quise decir que era más complejo, que no era tan simple, que todo había sido una confusión, un error. Pero lo miré a los ojos y no tuve fuerzas. Asentí lentamente. Él respiró hondo, cerró los ojos, los volvió a abrir. Entonces dime por qué. No quiero rodeos, no quiero poesía barata. Quiero la verdad. Dímelo ya. No estaba preparada. Había ensayado discursos, frases, explicaciones. Nada servía ahora. Él no quería drama. Solo hechos. Solo una razón concreta. Así que se la di. Porque necesitaba sentirme deseada. Porque contigo, últimamente, todo era rutina. Porque me sentía invisible. Porque cuando hablaba, tú solo asentías. Porque cuando me miraba al espejo, ya no veía a una mujer. Veía a una madre, a una esposa, a alguien funcional. Y él me hizo sentir otra vez mujer. Nada más. Sergio asintió, no sé si porque lo entendía o porque no le sorprendía. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si buscara algo que no estaba ahí. ¿Y crees que yo no me sentía igual? ¿Crees que todo esto ha sido fácil para mí? Tú sabes lo que es dormir al lado de alguien que ya no te toca, que ya no te mira igual, que cuando sonríe parece que está en otro lugar. Me lo dijo sin levantar la voz, pero con una dureza que dolía más que cualquier grito. Se detuvo frente a mí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué tu primera reacción fue abrirte las piernas para otro en lugar de abrir la boca conmigo? Eso me dolió. Y lo peor es que no tenía cómo defenderme. Tenía razón. Lo miré y le dije la verdad, lo único que podía decir. Porque pensé que ya no te importaba. Porque te veía tan distante que creí que si lo decía en voz alta, lo haría real. Y tenía miedo de que me dijeras que sí, que ya no me querías. Sergio se sentó otra vez. Se tapó la cara con las manos. Estuvo así unos segundos. Luego me miró de nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir viéndolo? Negué con la cabeza. No. Se acabó. Ni siquiera quiero volver a verle la cara. No por mí, claro. No. Por mí. Porque me di cuenta de que no valía la pena. Que fue una fantasía. Una huida. Una estupidez. Pues fue una estupidez muy cara. Asentí. No podía discutirlo. Lo fue. ¿Y qué esperas de mí? No lo sé. ¿Quieres seguir conmigo? Sí. ¿Por culpa, por miedo o porque aún me quieres? No respondí. Me quedé callada. No sabía qué decir sin sonar falsa. Pensé que al menos eso lo tendrías claro, dijo él, levantándose. Cuando lo sepas, me avisas. Porque yo tengo claro que no quiero vivir con una mentira, ni con una mujer que se queda por compromiso. Así que hasta que lo tengas claro, esta casa va a ser solo eso, una casa. Nada más. Y se fue a la habitación, cerrando la puerta con suavidad. No la golpeó. No gritó. Solo la cerró. Yo me quedé ahí, sin saber si seguirlo, si dormir en el sofá otra vez, si salir corriendo. Lo único que sabía con certeza era que ya no tenía control sobre nada. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera lo que Sergio había querido decir con que la casa sería solo eso. Durante los días siguientes,
Su comportamiento cambió de forma tan calculada que al principio no supe si lo hacía por venganza o por pura indiferencia. No me miraba a los ojos, no me hablaba salvo lo imprescindible y solo usaba monosílabos cuando le preguntaba algo. No era como la primera vez que discutíamos y al rato él volvía con un gesto cariñoso, no, esto era diferente. Había un orden preciso en todo lo que hacía, como si estuviera ejecutando una rutina diseñada con intención, con una lógica que yo no conocía. Salía de casa más temprano de lo normal, se llevaba su portátil, comía fuera y volvía tarde. A veces llegaba después de la medianoche, y ni siquiera se molestaba en avisar. El primer día que lo hizo, me asusté, pensé que le había pasado algo, pero al volver simplemente dejó las llaves en su sitio, colgó el abrigo y se fue a dormir al cuarto de invitados sin decir una palabra. Intenté hablar con él, pero cada intento mío era un muro. No gritaba, no reclamaba, solo ignoraba. Esa indiferencia fue peor que cualquier pelea. Una mañana, mientras yo preparaba el desayuno y nuestro hijo veía dibujos en la tablet, Sergio entró, se sirvió café y habló sin mirarme. Este fin de semana me voy a Barcelona. Tengo una reunión el lunes temprano, así que salgo el sábado por la mañana. No me lo dijo como algo para discutir, solo como una información más, como si me avisara que iban a cortar el agua por obras. Yo solo asentí, sin saber si debía hacer más preguntas. No las hice. Se fue el sábado, como dijo. Pero no volvió el lunes. Ni el martes. El miércoles por la tarde recibí una notificación del banco. Era una transferencia extraña, un movimiento que no cuadraba. Entré a revisar los movimientos y vi que había sacado parte del dinero que teníamos en la cuenta conjunta. No era una cantidad excesiva, pero lo suficiente para hacerme prestar atención. Llamé para preguntarle qué pasaba. Me contestó sin rodeos. He abierto una cuenta a mi nombre. A partir de ahora, mi sueldo irá ahí. No quiero que te falte nada para el niño, pero no pienso seguir compartiendo cada euro contigo. Me quedé callada, esperando que dijera algo más. No estás en posición de reclamar nada, agregó antes de colgar. Esa noche no dormí. No por miedo al dinero, sino porque entendí que todo lo que venía estaba calculado. No era impulsivo. Estaba construyendo su salida, ladrillo por ladrillo. Lo siguiente fue el coche. Una mañana salí para llevar a nuestro hijo al colegio y me encontré con que el coche ya no estaba en la cochera. Llamé otra vez. ¿Te has llevado el coche? Sí. Está a mi nombre. Y ya no lo vas a usar. ¿Y cómo llevo al niño? Eso tendrás que resolverlo tú. No tengo la obligación de hacerte la vida fácil. Sergio, esto es castigo. No es justicia. ¿Y tú qué crees que hiciste? ¿Justicia? Esa fue la última conversación que tuvimos en esa semana. No contestaba mensajes, no respondía a mis llamadas si no era por temas del niño, y cuando venía a casa, entraba, pasaba unos minutos con él, y se iba. No me dirigía la palabra, no me miraba, no se sentaba en la misma habitación que yo. Lo más duro fue el día que nuestro hijo preguntó si papá y mamá ya no dormían juntos. No supe qué decirle. Solo le dije que papá estaba un poco molesto conmigo y que necesitaba un poco de tiempo. No sé si me creyó. El siguiente golpe fue más frío. Un sobre en el buzón con su letra. Dentro había una copia de un contrato de alquiler. Un piso en la otra punta de la ciudad, ya firmado, con fecha de mudanza para dentro de 15 días. Una nota breve decía: cuando me mude, hablaremos de los próximos pasos. No había más. Ninguna explicación, ningún reproche, solo eso. Me senté en el sofá con el papel en la mano, sin saber qué hacer. Pensé en llamarlo, pero ya sabía que no iba a responder. Pensé en ir a buscarlo,
pero no me quedaba ni orgullo ni argumentos. Ese fin de semana, mientras él estaba fuera, recibí otra visita inesperada. Era su hermana, Marta. Nunca habíamos sido muy cercanas, pero siempre nos llevamos bien. Me miró con una mezcla de lástima y decepción. Se sentó sin que la invitara. «¿Sabes lo que hiciste, verdad?», asentí, sin ganas de discutir. «No vengo a juzgarte. Solo quiero que sepas algo. Sergio no está reaccionando por impulso. Lo ha pensado todo. Lleva semanas planificando esto. Y no va a parar. ¿Y tú crees que tiene razón? No es cuestión de razón. Es cuestión de confianza. Y tú la rompiste. ¿Nunca has cometido un error? Sí. Pero no uno que destruyera a la persona que más me quería. No supe qué responder. Se fue poco después. No dijo adiós. Esa noche comprendí que su venganza no era gritarme, ni echarme de casa, ni exponerme frente a los demás. Su venganza era borrarme. Convertirme en una presencia neutra, en una obligación compartida solo por el hijo. Y lo peor era que lo estaba logrando. Yo me estaba borrando sola, en silencio, día a día. Una semana antes de que se mudara, dejó una hoja sobre la mesa del comedor. No estaba doblada, ni escondida, ni con palabras bonitas. Era una lista de cosas pendientes, trámites del colegio del niño, cuentas compartidas que debíamos cerrar, y una línea que decía, hablar el domingo a las 8, sin el niño. No me sorprendió el tono. Me sorprendió que lo escribiera. Era lo más cercano a una intención de diálogo desde que todo empezó. Durante toda la semana no mencionó la nota. Tampoco yo. El domingo llegó rápido y, como si estuviéramos programados para cumplir horarios ajenos, a las 8 exactas me senté frente a él en el salón, mientras nuestro hijo dormía en su habitación. Cerró la puerta con llave y se sentó en el sillón de enfrente, con la misma expresión que tenía el día que me descubrió. Cansado, pero frío. Empezó sin preámbulos. No quiero que me interrumpas. Primero voy a decir todo lo que tengo que decir y después, si quieres, hablas tú. Solo te pido eso. Asentí sin hablar. Sabía que cualquier intento por controlar la conversación sería inútil. Sergio no buscaba negociar. Buscaba cerrar algo, dejarlo en claro, terminarlo. Él cruzó las manos y bajó la mirada por un momento antes de empezar. Te amé mucho, Lucía. Y no lo digo como cumplido, lo digo porque es un hecho. Durante años me esforcé por construir algo con vos. No éramos perfectos, lo sé, pero siempre intenté darte un espacio seguro, un lugar donde sentirte acompañada. Nunca pensé que ser estable se iba a transformar en ser invisible para vos. Pero no lo voy a discutir ahora. Lo que hiciste me destruyó de una forma que todavía estoy procesando. No me importa si fue por sentirte viva, por aburrimiento o por venganza. Lo que me importa es que elegiste hacerlo. No fue un accidente, no fue un impulso. Fue una cadena de decisiones conscientes que me sacaron de tu vida antes de que yo pudiera darme cuenta. Hizo una pausa. No estaba llorando. Ni siquiera se veía afectado. Hablaba con firmeza, como si todo eso lo hubiera repetido en su cabeza tantas veces que ya no le quedaba emoción en las palabras. Yo lo escuchaba sin moverse, con las manos apretadas sobre mis piernas. No quiero vivir con vos. No puedo. No sé si te das cuenta de lo que implica reconstruir una relación después de algo así. La confianza no se recupera solo con disculpas. Y vos ni siquiera intentaste disculparte de verdad. Solo dijiste lo que esperabas que te perdonara. Pero yo no estoy interesado en eso. No quiero seguir en una casa donde todo me recuerda lo que perdiste por un tipo que ni siquiera fue capaz de sostenerte el problema.
Me miró por primera vez desde que empezó a hablar. No voy a pelear por el niño. No quiero que tenga padres que se odian ni que viva en una guerra. Me voy a mudar a un piso cerca del colegio. Los días que me toquen voy a buscarlo. No quiero interferir con tu rutina ni con la suya. Vamos a dividir responsabilidades. Si necesitas ayuda, pedila. Pero no me llames si no es necesario. No quiero conversaciones sobre el pasado, ni reproches, ni intentos de arreglar lo que ya no tiene arreglo. Yo seguía en silencio. No por respeto, sino porque todo lo que decía tenía sentido. Cada palabra era lógica. Cada decisión estaba fundamentada. Me dolía, pero no podía contradecir nada. Ahora habla vos, si querés. Pero no me mientas. Tragué saliva. No sabía por dónde empezar. Así que dije lo único que era real en ese momento. No tengo nada que decirte que no hayas dicho vos. Es cierto. Todo. No tengo justificación. No quiero recuperarte con excusas. No quiero que me perdones ahora mismo. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de todo lo que arruiné. Y que no lo hice porque no te amara. Lo hice porque estaba perdida. No pido que lo entiendas, solo que lo sepas. No tengo derecho a pedirte nada, pero si alguna vez podés volver a hablarme sin odio, si algún día volvés a verme sin asco, me gustaría que pudiéramos al menos ser dos personas que se conocen, que comparten un hijo, y que no se destrozan con la mirada. Él no contestó. Se levantó, fue a la cocina, tomó un vaso de agua, volvió a sentarse. Yo pensé que iba a decir algo, pero solo se quedó ahí, mirando el suelo, hasta que finalmente levantó la vista y habló de nuevo. Lo que hiciste no me dio asco. Me dio pena. Me hizo pensar que toda mi forma de amar era insuficiente. Me pregunté 1000 veces qué más podría haber hecho. Y no llegué a ninguna respuesta. Tal vez nada. Tal vez simplemente no era lo que vos necesitabas. Pero eso no cambia nada. El daño ya está hecho. No quiero destruirte, Lucía. No estoy buscando venganza. Lo que estoy haciendo es salvar lo que queda de mí. Asentí. No había más que decir. Todo estaba claro. Esa fue nuestra última conversación como pareja. El resto, lo que vino después, ya no era un matrimonio. Era un acuerdo logístico, una convivencia forzada por un hijo que no entendía por qué papá ya no se quedaba a cenar. Sergio se fue un viernes por la tarde, justo después de que nuestro hijo saliera del colegio. Le había preparado una mochila con su ropa, su consola portátil y un libro para leer por la noche. No hubo escenas. Se despidió con un beso en la frente y le dijo que iban a ver una película juntos antes de dormir. Yo los observé desde la puerta, con las manos metidas en los bolsillos para evitar hacer algo torpe, como intentar abrazarlo o decirle que se quedara. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé en el umbral durante varios minutos, no porque pensara que volvería, sino porque todavía no entendía del todo lo que había pasado. Durante días, funcioné en piloto automático. Me levantaba, preparaba el desayuno, me iba al trabajo, recogía a nuestro hijo, cocinaba, lo ayudaba con los deberes y lo acostaba. En las noches me sentaba en el sofá sin encender la televisión, sin hacer nada, mirando hacia un punto que no existía. Las primeras llamadas de amigas las ignoré. Los mensajes los leía y no respondía. No porque no tuviera ganas de hablar, sino porque no sabía cómo explicar lo que había hecho. No podía contarles que había traicionado a un buen hombre sin ninguna razón válida. Y tampoco quería escuchar frases como todos cometemos errores o seguro se arregla. Porque sabía que no iba a arreglarse. A la semana siguiente de la mudanza, me llegó la solicitud formal del abogado para dividir los bienes. Sergio había renunciado a la mitad de muchas cosas,
pero dejó en claro que no quería saber nada de lo que fuera mío. Renunció al coche, a una parte del dinero de la cuenta conjunta y también al departamento, con la condición de que nunca me acercara al nuevo lugar donde viviría. Le respondí con la misma seriedad, sin poner trabas. No porque quisiera facilitarle las cosas, sino porque sentía que cada intento de sostener algo entre nosotros solo haría más evidente lo rota que estaba la historia. Lo único que mantuvimos intacto fue el acuerdo de visitas del niño. Sergio cumplía con exactitud matemática. Lo buscaba a la misma hora, lo llevaba a los mismos lugares, le dedicaba el mismo tiempo. Yo lo notaba más tranquilo con él, incluso feliz, aunque seguía sin hablarme más allá de lo mínimo. A veces intercambiábamos 2 o 3 frases en la puerta de casa, pero ya no había rastros de la persona con la que había compartido más de una década. No se notaba rabia en su mirada, solo una ausencia total de vínculo. Como si hubiera borrado cada parte de mí que alguna vez fue importante. Durante uno de los fines de semana en los que el niño se quedó con él, me vi sola en el departamento y decidí salir. No tenía ningún plan. Caminé sin rumbo por el barrio hasta que terminé entrando en un café que antes solíamos frecuentar los 3. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche, aunque no tenía ganas. Observé a la gente pasar durante más de una hora. Pensé en escribirle un mensaje a Sergio, uno corto, algo que dijera cómo está todo, pero borré las palabras antes de enviarlas. Volví a casa y me encerré en el baño. Me senté en el suelo, apoyada contra la bañera, y lloré. No por él, ni por el niño, ni por el otro hombre. Lloré por mí. Por lo que fui, por lo que arruiné, por lo que ya no iba a recuperar. Esa fue la primera vez que entendí que esto no era solo una crisis. Era el final. No había marcha atrás, no había oportunidad de remendar nada. Un mes después, durante una reunión en el colegio, me encontré con Sergio. Era la primera vez que coincidíamos fuera del entorno de intercambio del niño. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Nos sentamos en lados opuestos del aula. Cuando terminó la reunión, todos comenzaron a salir. Él se acercó por detrás, con las manos en los bolsillos. ¿Podés un minuto? Asentí y lo seguí hasta el pasillo. Apoyó el hombro contra la pared y habló sin mirar directamente. El niño me preguntó si íbamos a volver a estar juntos. Le dije que no. Asentí, sin saber qué decir. No quiero que le des esperanzas falsas. No quiero que piense que esto es temporal. Lo sé. Yo tampoco quiero eso. No somos amigos, Lucía. Y no vamos a hacerlo. Pero eso no significa que tengamos que hacerle la vida difícil. Entiendo. Eso es todo. Gracias por decirlo. No respondió. Caminó hasta la salida y desapareció entre la gente. Esa fue nuestra última conversación. Después de eso, solo mensajes funcionales, coordinaciones de horarios, temas del colegio. Lo justo y necesario. Hoy, meses después, sigo viviendo en el mismo departamento, con la misma rutina, pero con una versión distinta de mí. No intento justificar lo que pasó. No lo minimizo, no lo encubro. Asumo la culpa completa. Me equivoqué. Lo destruí. Y no me perdonó, con razón. Lo que aprendí no me sirve para cambiar el pasado, pero me sirvió para entender que no se juega con la estabilidad de alguien solo porque una parte de vos se siente vacía. Que cuando algo no anda, se habla. Que si el amor se enfría, se intenta antes de buscar calor en otra parte. Lo que venga después no lo sé. No tengo pareja, no tengo expectativas. Solo tengo una certeza. Aprendí de la peor manera que hay errores que no se reparan. Y que el amor, una vez roto, no siempre se recompone. Y que a veces la única opción digna es aceptar el final sin intentar maquillar lo que fue. Lo perdí.
Me perdí. Y ahora, lo único que puedo hacer es criar bien a nuestro hijo y asegurarme de no repetir nunca más ese error. Aunque ya no tenga a quien demostrarle que aprendí. Aunque sea solo para mí.